¿Puede el Barça perder el fichaje de Julián Álvarez por culpa del propio Julián? Hasta hace apenas unas horas, esta posibilidad parecía prácticamente imposible. Ahora, sin embargo, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones alrededor del club azulgrana. Si eres culé, dale like ahora mismo, porque lo que supuestamente ocurrió esta mañana en el Cerro del Espino podría cambiar por completo el futuro de uno de los fichajes más deseados por el Barça. Y suscríbete, porque esta historia puede tener nuevos capítulos en las próximas horas. Todo comenzó ayer. Julián Álvarez regresaba a los entrenamientos del Atlético de Madrid después de sus vacaciones. El delantero argentino pasó el reconocimiento médico obligatorio, pero posteriormente no apareció en el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Y esa ausencia generó inmediatamente todo tipo de especulaciones. Dentro del Atlético, el gesto fue interpretado como una señal de que Julián no está dispuesto a continuar con normalidad mientras su futuro siga sin resolverse. El delantero quiere salir. Y el Barça aparece como uno de los destinos que más le atraen. Pero aquí apareció el primer problema para el conjunto azulgrana. Porque el Barça no necesita que Julián entre en guerra con el Atlético. Necesita exactamente lo contrario. Necesita que el argentino siga entrenándose, mantenga su estado físico, juegue y llegue al Camp Nou en las mejores condiciones posibles si finalmente se completa el traspaso. Por eso, según la versión que circula alrededor del caso, desde Barcelona se habría transmitido un mensaje muy claro al entorno del jugador. Tenía que volver a entrenar con normalidad. No podía desaparecer. No podía provocar un conflicto mayor. Y, sobre todo, no podía poner en peligro su preparación física mientras Barça y Atlético intentaban encontrar una solución. Julián habría recibido ese mensaje y esta mañana apareció en el Cerro del Espino. Pero lo que encontró allí no era precisamente el escenario que esperaba. Diego Simeone estaba presente. Y el entrenador argentino, conocido por exigir disciplina absoluta a sus jugadores, no habría recibido precisamente con los brazos abiertos al delantero. Según la historia que circula, Julián comenzó el día apartado del trabajo colectivo y tuvo que realizar una sesión física individual. Carrera continua. Sin balón. Sin compañeros. Mientras el resto de la plantilla trabajaba con normalidad, Julián habría cumplido sin protestar. Corrió. Esperó. Y siguió las instrucciones. Hasta que llegó el siguiente ejercicio. Mientras sus compañeros comenzaban el trabajo táctico y los ejercicios con balón, Julián continuaba apartado, realizando trabajo individual. Y ahí, según esta versión, se produjo el momento que podría haberlo cambiado todo. El argentino habría terminado sentándose al margen del campo, junto a una nevera utilizada para mantener las bebidas del equipo. No gritó. No insultó. No protagonizó una discusión. Simplemente se sentó y permaneció apartado. Un gesto pequeño en apariencia, pero enorme por todo lo que podía significar. Porque en ese momento el mensaje parecía evidente, Julián había llegado a su límite. Y Simeone se habría dado cuenta. Según esta versión, el entrenador se acercó al delantero y se produjo una conversación muy breve. Una conversación que habría terminado con una frase contundente. No vuelvas. Julián no habría respondido. Simplemente se levantó y regresó hacia la zona interior de las instalaciones. Y mientras tanto, el entrenamiento continuó. Pero si todo esto fuera cierto, el problema para el Barça sería enorme. Porque el club azulgrana necesita que Julián esté compitiendo. Necesita que tenga minutos. Necesita que mantenga su ritmo. Y, sobre todo, necesita evitar que el jugador pase semanas apartado mientras Atlético y Barça continúan negociando. Porque una cosa es fichar a Julián Álvarez en plena forma. Y otra muy diferente es ficharlo después de meses sin competir con normalidad. Ese es precisamente el escenario que Deco habría querido evitar. El director deportivo azulgrana sabe que el tiempo juega en contra. Cuanto más se alargue el conflicto, más complicado será el fichaje. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Está Julián Álvarez ayudando al Barça o está complicando su propio fichaje? Porque su deseo de salir es comprensible. Pero una cosa es querer abandonar el Atlético y otra muy diferente es romper completamente la relación con él club mientras el mercado sigue abierto.
El Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de regalar a su delantero. Y Miguel Ángel Gil Marín ha mantenido una postura muy firme alrededor del futuro del argentino. Si el Atlético exige una cantidad que el Barça considera demasiado elevada, la operación podría bloquearse. Y si eso sucede mientras Julián permanece apartado, todos pierden. Pierde Julián. Pierde el Atlético. Y también pierde el Barça. Porque el conjunto azulgrana no quiere recibir a un jugador que lleve meses sin competir. Quiere al Julián Álvarez que todos conocen. Al delantero argentino que brilló con la selección. Al atacante capaz de presionar, correr, asociarse y marcar goles. Al jugador que puede convertirse en una pieza fundamental del proyecto azulgrana. Ese es el Julián que quiere el Barça. No un futbolista que llegue después de meses de conflicto y falta de ritmo. Por eso, lo sucedido en el Cerro del Espino, si se confirma, podría acelerar todavía más los movimientos del Barcelona. Deco sabe que la situación puede volverse insostenible. Y cuanto más complicada sea la relación entre Julián y Simeone, mayor será la presión para que Atlético y Barça encuentren una solución. Pero existe un escenario todavía más preocupante. ¿Qué ocurre si el Atlético mantiene su postura hasta el último día del mercado? ¿Qué ocurre si el Barça no acepta pagar la cantidad exigida? ¿Y qué ocurre si Julián tiene que quedarse en Madrid? Entonces el argentino podría enfrentarse a una temporada extremadamente complicada. Porque tendría que volver a convivir con Simeone después de todo lo ocurrido. Y, al mismo tiempo, el Barça tendría que esperar. Tal vez hasta enero. Tal vez hasta el próximo verano. Pero para entonces la situación podría ser completamente diferente. Por eso el mensaje para Julián debería ser muy sencillo. Si realmente quiere jugar en el Barça, necesita mantener la cabeza fría. Su mejor arma ahora mismo no es la rebeldía. Es el fútbol. Es entrenar. Es competir. Es demostrar que sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo. Porque cuanto mejor esté Julián, más fuerza tendrá su posición. Y cuanto peor sea su situación deportiva, más difícil será para el Barça justificar una operación gigantesca. La pelota está ahora en el tejado del Atlético, pero también en el tejado de Julián. El Barça quiere al jugador. Julián quiere al Barça. Pero entre ambos existe un obstáculo enorme llamado Atlético de Madrid. Y si nadie cede, esta historia puede terminar de una manera que nadie esperaba. Porque el verdadero peligro para el Barça ya no es solamente el precio del fichaje. El verdadero peligro es que la situación se deteriore tanto que Julián termine perdiendo meses de competición. Y entonces el fichaje que parecía destinado a convertirse en una de las grandes operaciones del mercado podría transformarse en un auténtico problema. Ahora mismo, todo depende de las próximas horas. ¿Acelerará el Barça las negociaciones? ¿Cambiará su postura el Atlético? ¿Podrá Julián recomponer su relación con Simeone? ¿O estamos ante el comienzo de una guerra que podría durar hasta el último día del mercado? Lo único seguro es que esta historia todavía no ha terminado. Así que si quieres conocer todas las novedades sobre el futuro de Julián Álvarez y saber si finalmente terminará vistiendo la camiseta del Barça, suscríbete y activa las notificaciones. Porque las próximas horas pueden ser decisivas.